este evento de ciberseguridad de dispositivos fortificados. Mientras se conectan, les voy dando la bienvenida. Mi nombre es David Bracho. Soy parte del equipo de marketing y ventas de Absolute Software para Latinoamérica y también nos acompaña Juan Carlos Marín. Y durante la próxima hora vamos a estar conversando específicamente acerca de el endpoint y su seguridad, ¿no? Y por qué esta es tan importante. Y bueno, para irles adelantando un poquito, primero, ¿por qué es tan importante? El endpoint es el punto principal de entrada de los ataques cibernéticos, según todos los estudios. Los hackers siempre buscan explotar vulnerabilidades en estos dispositivos y vulnerabilidades en las personas que los utilizan, ¿no? Para poder acceder a estos eh, componentes y comprometer la red y los datos que ellos están almacenados. Segundo, ahorita contamos con una gran diversidad de dispositivos y sistemas operativos. Entonces, esto lo que hace es que expande exponencialmente la superficie de ataque, ya sea de dispositivos que trabajen con Windows, Mac o hasta iOS. eh, Todos estos sistemas tienen sus propias vulnerabilidades, ¿sí? Y cada día los hackers están buscando la forma de explotarlas. Por ello, la gestión de seguridad es esencial, o sea, de estos dispositivos es esencial para poder mantener la integridad de todo nuestro parque tecnológico y de todas las redes. Y tercero, obviamente, por el trabajo remoto, ¿no? Ya saliendo, es un tema eh, reciente, pero que ya parece viejo. Salimos de la pandemia y la pandemia nos obligó a un gran tema de movilidad y de trabajo remoto, los cuales en este momento muchas de las empresas quedaron trabajando de esa manera y ya es una tendencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, la importancia de la seguridad del endpoint incrementa. Los empleados están todo el tiempo accediendo a la red desde distintas ubicaciones, de distintos dispositivos, desde distintos puntos de acceso y conexión, y eso dificulta enormemente lo que es el control y la protección de todos los datos que que esos dispositivos se almacenan y que están viajando a través de la red. Ahora vamos a sumarle a esto la protección de datos, cumplimiento de normas, prevención de malware y ransomware, etcétera. El desafío es realmente grande. Y para ello, bueno, Juan Carlos Marín, que es el experto, uno de nuestros expertos, pero es el músculo más fuerte y quien tiene más experiencia de todo nuestro equipo. De ahí se le puede ver las experiencias en las canas. Nos va a dar un breve recorrido por toda la solución, por todo lo que les he estado comentando y cómo nuestra solución es una alternativa totalmente eficaz para enfrentar estos desafíos. Los necesito bien, bien activos en ese chat. Por favor, tiene habilitada la caja de preguntas y respuestas, tiene habilitado el chat. Por favor, cualquier pregunta que tenga, háganos saber. Y nada, bienvenidos y espero que esto le saquemos todo el provecho del mundo. Juan Carlos. Bueno, buenos días. Bueno, gracias, David, por la presentación. Gracias a todos por la asistencia al evento. La idea, pues, como decía David, es hablar de cómo vamos a proteger los dispositivos hoy en día, cómo hacemos para, ante estas situaciones tan complejas, protegerlos. Miraremos un poquito de cuáles son las tendencias del mercado, cuáles son los hallazgos que ha habido recientemente en todos los temas relacionados con protección de endpoints para que ustedes estén conscientes de a lo que nos estamos enfrentando, de qué opina el mercado al respecto, y cuál es la propuesta de Absolute con respecto a esos, para solucionar ese tipo de problemas. Entonces, arranquemos. El seminario está titulado Dispositivos Fortificados, ¿sí? La idea es que, como ya lo mencionaba David, hoy en día sobre todo tenemos este gran desafío que es el trabajo remoto. ¿Sí? Ese trabajo remoto ya no solamente se refiere a que las personas se van 100% de la oficina y trabajan desde su casa, sino que están trabajando un rato en la oficina, un rato en la casa, que tal vez es un escenario todavía más complicado. O sea, era incluso más fácil cuando la persona estaba 100% fuera de la oficina el tiempo completo, porque yo me tenía que preocupar por protegerlo en su casa, ¿sí? Pero ahora me tengo que preocupar por protegerlo en cualquier lado. Además, tengo que asegurarme que cuando regrese a las oficinas, cuando lleve sus dispositivos a la oficina, pues estos dispositivos no se hayan convertido en un vector de infección, un vector de ataque que pueda servir para los actores malintencionados, que hay montones, y puedan a partir de allí generarme problemas. Tenemos entonces un gran riesgo con el, con el trabajo remoto.
Y ese riesgo se ha convertido en algo que muchas compañías o muchas empresas llaman lo que es un elefante. O sea, ya hoy en día tenemos este problema que nos representa el trabajo remoto, nos ha generado una situación en la que parece que tuviéramos un elefante en la empresa que fuera difícil de manejar. ¿Mm? Tenemos cifras como estas: el 60% de las organizaciones no es capaz de localizar más o menos el 25% de los dispositivos que tienen, no sabe dónde están. ¿Sí? No sabe físicamente dónde están, a veces se comunican, a veces no se comunican, pero ni siquiera sabe físicamente dónde están esos dispositivos. ¿M? El, Cuando hay un ataque, solamente el 58% de las organizaciones es capaz de identificar todos los activos que están realmente vulnerables a ese ataque. ¿Sí? Generalmente cuando hay un ataque bueno, en muchos casos se debe a una vulnerabilidad que el fabricante conoce, el fabricante del software conoce, una vulnerabilidad de día cero, algo de ese estilo, y entonces esa vulnerabilidad la está aprovechando un atacante y nos demoramos más de 24 horas en encontrar cuál es cada uno de los dispositivos que tiene vulnerabilidad, cuál es cada uno de los dispositivos que es resistente a esa vulnerabilidad, perdón, que está desprotegido ante esa vulnerabilidad. Eso está ocurriendo hoy en día en el 58%, en el 42% de las empresas. Solo el 58% es capaz de hacerlo antes de 24 horas. ¿Mm? Tenemos herramientas de gestión de dispositivos, como por ejemplo los MDMs, inclusive el directorio activo. Pues al final el directorio activo es una herramienta de gestión de dispositivos. Todas estas herramientas nos sirven para saber dónde están los dispositivos, quién los tiene, qué tienen dentro de esos dispositivos. Sin embargo, estas herramientas se encuentran con el problema de que no pueden ver uno de cada 5 dispositivos. O sea, el 20% de los dispositivos no los están viendo debido a fallas en la herramienta, debido a problemas en la red, debido a una cantidad de restricciones que tienen, ¿sí? Y que hacen que esos dispositivos en algún momento no estén siendo visibles. ¿Mm? Y finalmente, otra cosa que es bastante común es que el equipo de tecnología de la organización no sabe lo que hay en los dispositivos una vez se va de la organización. Cuando estaban dentro de la empresa, que teníamos un perímetro protegido, no sé qué, teníamos una cantidad de restricciones físicas, pues sabíamos lo que había en los dispositivos. Más o menos teníamos controlado el software que estaba instalado en los dispositivos. Hoy en día no. Hoy en día las personas se van, se desconectan, no se conectan a la VPN, no se conectan al directorio activo, no están registrados en el dominio, pueden estar instalando cosas que nos enteramos días después que tienen ahí, y puede ser software que sea malicioso o que habilite vulnerabilidades para que los actores maliciosos entren a partir de mi dispositivo. ¿Mm? Todo esto pues está, hay reportes que hablan de esto, el Cybersecurity Insiders y el Global Endpoint Security Trends Report habla de estos temas. ¿Mm? Y hay un reporte muy interesante que yo los invito a que lo miren, que es el de IBM y Ponemon Institute, que es lo que nos dice cuál es el impacto de un data breach. O sea, si se llega a generar un ataque a partir de los problemas que hemos visto, si se llega a generar un ataque, ¿qué ocurre? ¿Mm? Pues hemos tenido unos impactos muy grandes. Lo primero es que nos estamos dando cuenta que solamente uno de cada 3 empresas ha logrado identificar los ataques. Una vez ocurren, lo ha logrado identificar a través de sus propias herramientas en los últimos 2 años. Las otras dos organizaciones que fueron atacadas lo identificaron o porque el atacante empezó a chantajearlos, es decir, les dijo: ustedes están siendo atacados y tienen que pagarme, o a través de un penetration test de un tercero, de una empresa o de una organización sin ánimo de lucro que están monitoreando ese tipo de ataques. Ellos son los que lograron detectar que las empresas estaban siendo atacadas. Muchas veces los ataques no son una cosa que llega por la noche y al otro día todos mis computadores amanecen infectados. Eso no pasa de esa manera, eso ya no pasa así. Lo que ocurre es que el atacante entra y se demora meses en lanzar un ataque que sea definitivo. Puede ser que ni siquiera, puede ser que nunca lo haga. Puede ser que simplemente extraiga información de los usuarios de esa red, ¿sí? Para más bien atacarlos a ellos personalmente. Puede ser que no haga nada contra la empresa, pero está metido dentro de la organización y está extrayendo información que puede ser sensible para la empresa. Este costo, este otro dato es súper importante, que es el costo promedio de lo que es un data breach. Esto ha venido subiendo con los años. ¿Sí? A nivel mundial, el promedio del costo de un data breach es 4.45 millones de dólares. Esto incluye lo que hay que pagarle al atacante para que libere los datos cuando es un ataque de ransomware, lo que hay que pagar en abogados para defender la reputación de la empresa que se destroza, lo que hay que pagar en todas estas herramientas
pues ya en recuperar los datos como tal y en recuperar los procesos en los niveles en los que estaban antes del ataque, los procesos que fueron impactados. Incluyendo todo eso, el costo promedio es 4.45 millones de dólares. ¿Sí? Y eso, en el caso de Latinoamérica, nosotros decimos, hace costos por allá en los países desarrollados, a nosotros no nos afecta tanto. Eso no es cierto. En Latinoamérica el costo promedio es de 3.69 millones de dólares. Apenas un 20% por debajo del promedio. ¿Sí? Y para nosotros 3.69 millones de dólares es muchísimo dinero. Esto puede quebrar una empresa. Puede quebrar una empresa. Y otra cosa interesante que no lo puse acá, pero que leí en el informe, es que los costos de estos ataques y más el dinero que las empresas tienen que invertir en ciberseguridad para mitigar estos ataques, está haciendo que las empresas tengan que subir sus precios. ¿Sí? O sea que ya estos ataques no solamente están impactando a las empresas como tal, a los stakeholders de la empresa y a todas las personas involucradas con la empresa, sino también a todo el mundo, a los usuarios de esas empresas, los usuarios de los servicios de esas empresas, los usuarios, los que compran los bienes que producen esas empresas. En fin, esto es una cosa que ya es de impacto a nivel mundial a todo el mundo. ¿Mm? De ese costo, de esos 4 millones de dólares, más o menos el 43% está relacionado con los datos que se pierden, ya que los datos representan, los datos solamente representan la mayor parte del valor de lo que significa un ataque. Y este dato, pues, es coincidente con lo que les hablaba ahorita. 204 días le toma a una organización promedio darse cuenta de que está siendo atacada. O sea, durante 204 días en promedio, ellos ni se dieron cuenta que tenían a alguien adentro, que los estaba espiando, que los estaba mirando, no tenían ni idea, ¿no? Y sin embargo estaban siendo atacados, alguien estaba extrayendo información. Y fuera de eso, a pesar de que se dan cuenta 204 días después, no se logran recuperar ahí mismo. Recuperarse les toma en promedio 73 días. O sea, esto es una cosa realmente que significa que una empresa, un año casi, un año completo, está dedicándoselo a un problemita de ciberseguridad, ¿sí? A resolver un problema de ciberseguridad que duró más de la mitad de ese año en darse cuenta que lo tenía. Y los vectores de infección más representativos, entre el 60 y el 70%, están relacionados con el endpoint. O sea, el que nos genera la mayor parte de todos estos problemas que acabo de mencionar viene del endpoint. El endpoint, no tener el endpoint protegido, pues es un problema muy delicado, es un riesgo muy grande. Y como ustedes ven, lo que muestran estas investigaciones es que el 60%, entre el 60 y el 70% están relacionados con el endpoint. ¿Qué cosas pasan? Está listado de más o menos qué es lo que está ocurriendo hoy en día. Desde un actor malicioso, que tal vez no es tan frecuente, aquí están clasificados por frecuencia versus costo, ¿sí? El actor malicioso, pues es una cosa muy cara, pero es menos frecuente, ¿sí? Más o menos el 6% de los ataques, pero hay otros que son muy frecuentes, por ejemplo el phishing. El 16% de los ataques están relacionados con phishing, ¿sí? Y esto es un tema que se resuelve, obviamente que se resuelve hay herramientas que ayudan a mitigar el riesgo del phishing, pero aquí lo que más está involucrado en el phishing es el usuario, ¿sí? Que el usuario no se dé cuenta que lo están haciendo phishing es fatal para la empresa, ¿sí? Es el 16% de los ataques y cuesta 4.76 millones de dólares a una empresa estos ataques en un año. ¿Sí? Igualmente, credenciales robadas o comprometidas. Este está muy relacionado con el trabajo remoto. Cuando las personas trabajan de manera remota, que están conectados en una red de un café o están conectados en una red que no está completamente asegurada, no tienen un firewall, no tienen alguna herramienta que realmente los proteja en su dispositivo, pues es muy factible que les roben las credenciales. Es supremamente factible, ¿sí? Hay desde técnicas de ingeniería social hasta simplemente inyectar software dentro de un dispositivo que es capaz de robarse las credenciales. Cuando se roban las credenciales, pues estamos en serios problemas. O sea que estos dos temas, de robo de credenciales o de phishing, que al final están muy relacionados el uno con el otro, están costándole a las empresas prácticamente el 30%, más del 30% de los ataques. ¿Sí? Luego tenemos el tema de las vulnerabilidades de día cero, ¿sí? Vulnerabilidades del día cero desconocidas, o sea que cuando el fabricante las descubre, ya probablemente están siendo explotadas por un atacante, ¿sí? Y este es el 11% de los ataques, el 11% están relacionados con esto, que es un valor bastante grande, ¿sí? Y lo peor de este 11% es que cuando son conocidas, cuando se vuelven conocidas esas vulnerabilidades,
las personas no la logran resolver inmediatamente. El fabricante publica la solución, pero desplegar esa solución en todos los dispositivos de la empresa generalmente toma mucho más tiempo del que quisiéramos. Y por lo tanto, las empresas siguen siendo vulnerables muchos días después. Adicionalmente, se convierten en más vulnerables porque cuando la empresa publica, el fabricante publica que tiene esa vulnerabilidad, ya se entera todo el mundo, no solamente las víctimas, sino también los potenciales atacantes, ya tienen muchísimos más detalles para poder realizar el ataque. ¿Mm? Entonces, hay muchísimas cosas relacionadas con esto. Aquí hay unas, por ejemplo, muy interesantes. El tema la pérdida de los dispositivos tiene un porcentaje del 6%. ¿Mm? Vulnerabilidades conocidas que no han sido parchadas. Este es un 6% que sigue, que está generando problemas, ¿sí? Temas de seguridad física, compromiso de la seguridad física del dispositivo, es decir, que logran violar el dispositivo, es el 8%. O sea, si ustedes se ponen a analizar cada una de ellas, muchas de estas tienen que ver, la mayoría tienen que ver con el endpoint desprotegido, el 59% tienen que ver con el endpoint desprotegido y el 35% tienen que ver con un acceso remoto desprotegido. Muchas veces le damos a las personas simplemente una VPN y resulta que una VPN es una ventana para que cualquiera se conecte. Una persona que se robe las credenciales de un usuario que se conecta por VPN, que pueda entrar, que de esa manera pueda entrar él por VPN de otro dispositivo, es supremamente sencillo. Y desde el momento que esa persona entre con el VPN, por el VPN ya tiene acceso a la red, no, ni siquiera sabrá qué aplicaciones usa esa persona a la cual le robó las credenciales, pero va a poder empezar a descubrir la red y a moverse dentro de la red con una técnica que se conoce como el movimiento paralelo, que lo que va a permitir es recorrer la red en sus diferentes áreas hasta que encuentra una vulnerabilidad. ¿Sí? Y como les decía, ese ataque va a demorarse unos días, eso no ocurre ahí mismo. ¿Sí? Entonces, este panorama nos deja en una situación en la cual los ataques pues son bastante frecuentes y en el endpoint se convierte en una ventana de muchísimo peligro. ¿Sí? De hecho, cuando uno mira los informes de los analistas de como Forbes o como Gartner o como todos los analistas de la industria de la ciberseguridad, encuentra unos factores comunes en las estrategias que ellas recomiendan, las estrategias que recomendaron durante este primer trimestre del 2024 como las cosas que deberían las empresas considerar. Dentro de ellos hablan de la ciberresiliencia, que es la capacidad de recuperarnos. O sea, aquí ya están asumiendo, cuando uno habla de ciberresiliencia, está asumiendo que Tomás va a ser atacado, en algún momento va a ser atacado, y lo que está es creando poderes para defenderme cuando haya un ataque y poderes que me permitan que el ataque no me genere tanto impacto. Es decir, le estoy construyendo la muralla al castillo, ya no pensando en que los atacantes viendo la muralla no se metan, sino que se van a meter, tengo que ponerle guardias a esa muralla para que cuando se estén intentando meter yo los pueda o, o, o detener, o por lo menos que si entran el ataque no sea tan horrible. Lo segundo es el tema del Zero Trust, ¿sí? Que esto viene ya desde hace varios años, pero el Zero Trust es un concepto súper poderoso y súper importante. Zero Trust consiste básicamente en disminuir, en poner el mayor nivel de detalle posible en los permisos que hay dentro de una empresa y darle a las personas, a los usuarios, a los diferentes usuarios, los permisos que exclusivamente necesitan. Es decir, si una persona necesita entrar a una aplicación y esa persona tiene que entrar únicamente a la opción X o Y de esa aplicación y ver el reporte Z de esa aplicación, el acceso de esa persona debería controlarle que esa persona únicamente vea ese reporte Z y nada más. No tiene que ver nada más de la aplicación, no tiene que saber absolutamente nada más de la aplicación, ni él ni su conexión de red. Cuando él entre por su conexión de red, esa conexión solamente debe permitir ir hasta donde está esa aplicación y no debe mostrar nada más. ¿Sí? Si eso se logra, se va a lograr mitigar el tema del movimiento lateral y se va a lograr evitar que si hay un ataque, la persona puede hacer algo más que el permisito al cual tiene restringido una persona. Hay muchas herramientas para esto. Ahorita les vamos a hablar de una en específico, pero es un concepto que hay que tener muy en cuenta. Los permisos tienen que ser de una manera muy adecuada. Yo tengo que siempre desconfiar de todos los usuarios, no solamente de los que creo que son peligrosos, desconfío de todo el mundo, no confío en nadie. Y como desconfío de todo el mundo, como hago en la vida real, solo le abro la puerta a las personas que yo las veo entrar
veo por la ventanita de la puerta quién va a entrar, solamente a esas personas dejo entrar y a lo mejor a esa persona solamente la dejo entrar a la sala. No tengo que dejarla entrar a los cuartos, no tengo que dejarla entrar a mi estudio, a mi oficina, ni a la cocina, solamente a la sala porque esa persona viene a que yo firme un documento, por ejemplo. ¿Sí? Algo de ese estilo ocurre con las redes. Las redes tienen que ser, cuando una persona entra, yo solamente le dejo entrar al sitio al que esa persona tiene permitido y tengo que tener ojos vigilantes sobre lo que esa persona está haciendo mientras está en ese sitio. Y tengo que limitarle a qué horas puede ir, desde dónde se puede conectar, desde qué dispositivo se puede conectar, todo ese tipo de cosas tengo que poder hacerlas. ¿Mm? La tercera estrategia que recomiendan con bastante frecuencia es la visibilidad. O sea, yo no puedo defender algo que no veo, ¿sí? Ahorita veíamos que los dispositivos, la mayoría de las empresas tienen problemas de visibilidad de sus dispositivos, no saben dónde están esos dispositivos, no saben qué aplicaciones tienen instaladas, no saben qué usuario tiene esos dispositivos. Esa visibilidad, ese problema de visibilidad hay que resolverlo. Las organizaciones tienen que saber perfectamente qué está haciendo una empresa, desde dónde lo está, qué está haciendo un usuario de la empresa, desde dónde lo está haciendo, a qué sitio se conecta, qué aplicaciones usa en el dispositivo. Tiene que saber si ese dispositivo lo sacan de una zona geográfica permitida o no. Tiene que saber todos los aparatos, todos los componentes de hardware que están en ese dispositivo. Tiene que conocer todo eso para poderlo controlar. Si no hay visibilidad, no hay control. Y si no hay control, pues lo que estoy haciendo es incrementar mis riesgos de ataque. El otro punto importantísimo es entrenar y concientizar a la gente. ¿Sí? La gente, los usuarios tienen que ser conscientes de que ellos se convierten en el punto de entrada a los activos de información de una organización, a los sistemas de información, y que ellos pueden ser atacados de muchísimas maneras. ¿Sí? Que la ingeniería social no tiene límites, que el phishing no tiene límites, cada vez son más creativos, cada vez son más incisivos en los ataques. Hay que ser conscientes de ese tipo de ataques y tenemos que estar en la capacidad de cada usuario de reaccionar de manera asertiva ante un ataque de ese estilo. ¿Sí? Porque yo no, como les decía ahorita, yo no me doy cuenta de que me están atacando. Yo creo que me gané algo, creo que me van a corregir algún problema que tengo con el Netflix, creo y creo y creo y confío demasiado y no soy consciente de del riesgo que estoy corriendo. Las personas tienen que estar continuamente siendo entrenadas, tienen que estar todo el tiempo recibiendo capacitación acerca de los peligros que existen con la ciberseguridad, peligros que existen no solo para la organización, sino para él como persona también. ¿Sí? Entonces tiene que estar consciente de eso y tiene que estar todo el tiempo recibiendo información, recibiendo capacitación. Igualmente, la ciberseguridad era un tema, digamos, hace unos años ni existía, después se convirtió como en una islita dentro del área de TI, ¿sí? Y ahí el área de TI, digamos que tenía su área de ciberseguridad, pero era como un componente más de ahí, el presupuesto para ellos dependía de que quedara el presupuesto de los otros lados. La ciberseguridad tiene que convertirse en una cosa organizacional, o sea, una entidad que prácticamente reporte al CEO. Ya no se puede tener un tema de ciberseguridad separado. Las empresas hoy en día están en el mundo digital, ¿sí? Y así como en el mundo real, las empresas tienen un área de seguridad que le reporta directamente a la presidencia o mínimo al vicepresidente administrativo. Igualmente, nosotros tenemos en el mundo digital, tenemos que tener un área de ciberseguridad que tenga los mayores niveles de reporte posible y que no dependa de los temas de las particularidades de la tecnología, sino que sea una política de muy alto nivel en las empresas. Otro tema que se está revisando mucho, del cual se está hablando mucho hoy en día, es de la ciberseguridad en los dispositivos de IoT, de los Internet of Things. Hay muchísimos dispositivos que hoy en día tenemos que hacen temas de IoT y esos dispositivos pues están conectados a una red. El dispositivo en sí puede que no sea tan peligroso, el dispositivo en sí puede que no guarde tanta información, pero ese dispositivo está conectado a una red y probablemente guarda en su interior la clave de acceso a esa red, ¿sí? Guarda bien sea la red del Wi-Fi, bien sea si necesita un usuario para conectarse a un sistema de información, va a guardar esa clave dentro del dispositivo y esos dispositivos generalmente tienen un sistema operativo muy básico, muy sensible, que fácilmente lo pueden hackear y pueden extraer esa información, no para usarla desde el dispositivo, sino para usarla desde otro lado, para entrar a la red usando la información que está dentro del dispositivo. Entonces, hay que ser muy conscientes de eso, de que ese dispositivo se convierte en una entrada a la red y limitar al máximo, nuevamente vuelven el tema del Zero Trust, limitar al máximo los permisos que se le dan a ese dispositivo.
estar seguros de que ese dispositivo solo puede entrar prácticamente en cualquier circunstancia a los datos mínimos que necesita para operar y no puede hacer nada más, ¿no? Y por último, está muy de moda ya a empezar a hablar de ese tema, de la inteligencia artificial generativa, y especialmente ya en ciberseguridad. ¿Por qué en ciberseguridad? Porque hoy en día existen muchas herramientas, inclusive se consiguen en el mercado, que lo que hacen es, a punta de fuerza bruta, generar, por ejemplo, claves para entrar a un sitio, ¿sí? Identificar patrones con inteligencia artificial para generar la clave para entrar a un sitio. Todo ese tipo de cosas ya se hacen con inteligencia artificial. Por ejemplo, ayer veía que alguien con un software de inteligencia artificial había sido capaz o era capaz de, y conectando un dispositivo que se llama un Raspberry Pi a un computador, era capaz de leer la llave del BitLocker que había para ese dispositivo y después robarse la información y desencriptar ese dispositivo, desencriptar ese disco, ¿no? Entonces, es supremamente peligroso este tema de la inteligencia artificial. Ah, bueno, y este señor hacía eso en 43 segundos, ¿sí? Se demoraba 43 segundos. Lo lograba hacer en los dispositivos que tenían BitLocker usando TPMs 1.0 o 1.2, que son unos TPMs que están fuera de la CPU, ¿sí? O sea, que hay un cable entre ese aparatico y la CPU, y de esa manera lograba él desencriptar, porque realmente la comunicación entre la CPU y el ATP y el TPM es una comunicación por un cablecito. Si lograba interceptar ese cablecito y lograba analizar todo lo que pasaba por ahí, después de 43 segundos, lograba descifrar la clave de encripción a punta de inteligencia artificial. Entonces, es súper importante empezar a considerar esto, porque las tenemos que empezar a hablar de inteligencia artificial, no solamente de saber que existe y que nos pueden atacar con ella, sino también tenemos que ser conscientes de que eh, en la ciberdefensa nuestra tenemos que tener también herramientas de inteligencia artificial que sean capaces de identificar comportamientos extraños eh, antes de que esos comportamientos redunden o terminen en un ataque, ¿sí? Entonces, la inteligencia artificial es una cosa que también hay que tener en cuenta. Estas son las tendencias como a nivel mundial que se hablan, pero pues al final lo que tenemos es que cada dispositivo desprotegido es una ventana abierta a su organización. Yo inclusive le quitaría el desprotegido. En muchos casos, los dispositivos creemos que están protegidos, ¿sí? Hay una sensación falsa de creer de que las cosas están protegidas simplemente porque le pusimos un anti-malware y listo, ¿sí? O le pusimos una VPN para que entre de manera remota y listo. Creemos que eso es suficiente y ya con eso creemos que el dispositivo está protegido y nos olvidamos de él, ¿sí? La verdad es que la protección de un dispositivo va mucho más allá del anti-malware. Por supuesto, el anti-malware es una herramienta fundamental de la protección. El BitLocker es una herramienta fundamental de la protección de los datos. Esas herramientas son críticas, nadie va a discutir que no, pero esas herramientas a su vez necesitan estar protegidas, ¿sí? Si no están protegidas y no hay nadie que cuide la retaguardia de estos señores, pues los tumban y se acabó la protección del castillo. Van a entrar por ahí. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta que el endpoint es una herramienta, que es una herramienta muy útil, pero que si no está protegida se puede convertir en algo muy peligroso. Con base en todo esto, todo lo que hemos hablado, pues vamos a hablar un poquito ya de las herramientas de Absolute. O sea, ¿qué hacemos nosotros en estos casos? O sea, ¿qué ofrecemos? ¿Qué es lo que nosotros podemos ofrecer para ayudar a resolver estos problemas o a mitigarlos? Lo primero es que tenemos dos productos, uno que se llama Secure Endpoint, que probablemente es el más conocido, y otro que se llama Secure Access. Secure Endpoint es una herramienta que corre en el endpoint, que ya existe, que se aferra a un componente que está dentro del endpoint que se llama la persistencia, que es un componente patentado por Absolute en todo el mundo, en 170 países en el mundo, y es una tecnología exclusiva de Absolute. Solamente Absolute tiene esa tecnología, y esa tecnología la envían de fábrica 25 fabricantes alrededor del mundo, entre los cuales están los más importantes, como Lenovo, Dell y HP, y hay todos los demás, o sea, Panasonic, Asus, Acer, todos estos fabricantes tienen en varios de sus dispositivos esta tecnología que permite que Absolute las herramientas de Absolute se conviertan en una solución imborrable, ¿sí? Entonces, cuando esa solución es imborrable, ya, pues además de lo que hace la herramienta, pues se convierte en algo muy poderoso porque un atacante no la puede borrar, un atacante no la puede deshabilitar. Absolute se convierte en algo que no se puede borrar y no se puede deshabilitar. Siempre va a estar haciendo lo que tiene que hacer.
¿Qué funcionalidades ofrece Absolute Secure Endpoint a los usuarios? Lo primero es visibilidad, o sea, sabemos exactamente qué hay en los dispositivos, dónde están esos dispositivos, qué software tienen instalado, cómo está la salud de ese software que está instalado ahí, si está funcionando correctamente o no, cómo están la salud de los elementos críticos de seguridad del dispositivo. El antimalware está corriendo bien, está bien actualizado, el BitLocker está corriendo bien, no ha sido suspendido por el usuario, está realmente encriptando toda la información. Tengo control de esa llave BitLocker, la tengo en algún lado. Si el BitLocker se suspende, yo soy capaz de reactivar ese BitLocker. Todo ese tipo de cosas las puedo hacer a través de apps. ¿Sí? Entonces tengo visibilidad, tengo control, porque puedo controlar lo que pasa con el dispositivo, y tengo resiliencia, porque soy capaz de recuperarme ante un ataque. Si alguien ataca mi anti-malware, si alguien ataca el BitLocker voluntario o involuntariamente lo suspende o lo desactiva, Absolute es capaz de darse cuenta y dependiendo del nivel de licenciamiento que se tenga, Absolute se dará cuenta, va a alertar en un caso, en el otro caso no solamente va a alertar, sino que puede repararlo. Es decir, puede reinstalar el antimalware de manera automática, puede reinstalar el BitLocker o reactivarlo de manera automática para mantener las cosas siempre operando como deben estar operando. Entonces, Absolute va a ser proveerle de resiliencia al dispositivo dentro del dispositivo, no depende de una herramienta externa para actuar. Él tiene políticas y reglas dentro del dispositivo que me van a permitir proteger el dispositivo para que siempre esté haciendo lo que tiene que hacer. ¿Mm? Por otro lado, tenemos una herramienta que se llama Secure Access. Secure Access es una herramienta que se encarga de protegerme, de ayudarme a proteger la conexión remota. ¿Sí? Como vimos ahora, no solamente el problema es que que los endpoints son una herramienta muy sensible y que puede ser atacada, sino que el endpoint se va a conectar de manera remota a los recursos que tiene la organización en el data center que yo tengo on-premise o en cloud, en cualquier sitio de estos, y ahí me puede atacar. A través de esa conexión me puede atacar, me puede un atacante limitar mi acceso o controlar mi acceso o hacer cosas para a través de ese sitio meterse. Entonces, Absolute, ¿qué hace con el acceso remoto? Absolute lo que hace es proveer una herramienta que me permite a mí extender las protecciones que yo normalmente tengo in-house, ¿sí? Las que yo tengo cuando estoy en un edificio donde tengo todo, extenderlas al sitio donde el usuario esté, ¿sí? Yo puedo, o sea, si yo tenía, cuando estaba en mi en mi edificio, donde estaba mi data center, todo ahí, yo tenía un firewall, tenía un gateway que limitaban el acceso a Internet y esas herramientas me ayudaban a controlar a qué sitios se podía conectar y a cuáles no, me ayudaban a controlar cualquier tipo de intento de una aplicación de sacar información que no debe. Todo ese tipo de cosas lo hacía yo con herramientas, básicamente con hardware que tenía corriendo dentro de mi red. Absolute hace eso, puede hacer lo mismo, pero primero lo hace por software y segundo lo va a hacer no importa dónde esté el usuario conectado. ¿Sí? Yo voy a poder poner una regla que diga, por ejemplo, esta persona no puede entrar a estas páginas web, no puede entrar a páginas web de esta categoría, o sea, una categoría que pueda ser peligrosa, no puede utilizar el dispositivo así o conectarse a estos sitios en ciertas horas, ¿sí? Por decir algo, los usuarios, si van a entrar a una plataforma como Netflix o como de películas, pues de streaming, pues no deben hacerlo en horario hábil, ¿sí? Entonces, por lo menos no con el dispositivo de la empresa no deben hacerlo en horario hábil, entonces yo puedo limitar que ese acceso solo se pueda dar después de ciertas horas. Yo puedo limitar que el acceso, que esa persona cuando entre a la organización, cuando entre a usar los activos de la organización, pues tenga no solamente la autenticación que tienen los sistemas tradicionales de la empresa por doble autenticación, por single sign-on, sino que tenga la validación del contexto desde el cual se está conectando esa persona. Por ejemplo, que la persona se conecte desde el computador que tiene autorizado, no desde otro, que la persona se conecte desde una zona geográfica que tiene autorizada, no desde otra, que la persona se conecte en un horario que tiene autorizado, no desde otro horario. ¿Sí? Todo ese tipo de cosas las puedo yo empezar a controlar con esta solución de Secure Access. ¿Sí? Entonces, ambas soluciones me protegen tanto el endpoint físicamente para asegurarme que nada le pase al endpoint, que siempre esté protegido, como el acceso que se hace desde ese endpoint a los sitios remotos, bien sea de Internet público, bien sea el cloud mío privado, o bien sea el data center que yo tengo dentro de mi organización. Entonces, ¿qué capacidades tenemos?
La primera, pues como les decía ahora, la parte de inventario automático, ¿sí? Yo puedo saber todo lo que tengo, puedo tener reportes y alertas personalizadas sobre las cosas que pasan con este inventario. Puedo adicionalmente, si detecto situaciones de riesgo, puedo eliminar de manera remota los datos que están en un dispositivo. Si yo encuentro que alguien está atacando un dispositivo, pues a mí me interesaría borrar la información que esté ahí para que nadie tenga acceso a ella, ¿sí? Yo la puedo eliminar. ¿M? Puedo hacer que las aplicaciones sean persistentes, lo que les comentaba ahora. O sea, si mi antimalware alguien lo desactiva o lo intenta desactivar, o el BitLocker o cualquier otra herramienta de protección del dispositivo, alguien las intenta desactivar, pues Absolute las va a poder proteger. Absolute las va a reinstalar de manera automática en el mejor caso, o va a generar las alertas necesarias para que la organización actúe sobre esas aplicaciones. ¿Mm? Por otro lado, Absolute permite saber dónde está un dispositivo y permite generar alertas cuando el dispositivo sale de ciertas zonas geográficas, ¿sí? Y adicionalmente permite bloquear ese dispositivo. Si el dispositivo está en una situación de riesgo, está en una zona geográfica que yo no tengo permitida, está en una situación en la cual yo no tengo acceso, pues yo puedo congelar ese dispositivo. Y cuando lo congelo, lo que ocurre con el dispositivo es que el dispositivo queda completamente inutilizable. El usuario no va a poder entrar ni con clave de administrador, ni cambiándole el disco duro, ni dándole boot a través del BIOS, perdón, del USB con una USB que tenga sistema operativo. No va a poder hacer nada de eso. El equipo queda completamente bloqueado, completamente inutilizado, y la única forma de volver a desbloquear ese equipo es a través de la misma consola de apps, ¿sí? Entonces, esas son en general las funcionalidades que yo tengo con apps. Con Secure Endpoint. Con Secure Access, ¿yo qué tengo? Lo primero que tengo es un túnel de acceso seguro, ¿sí? Similar al que usa una VPN, pero que está optimizado para el trabajador virtual, está pensado para los trabajadores virtuales. ¿En qué sentido? Está pensado en el sentido de que, por ejemplo, las conexiones sean persistentes, se mantengan, aunque la persona se cambie de red, ¿sí? Si la persona pasa de una red Wi-Fi a una red celular, o pasa de un proveedor celular a otro distinto, o de una celda distinta a otra celda distinta, porque pues las personas que están trabajando de manera remota generalmente tienen mucha movilidad. Entonces, Absolute tiene un túnel diseñado que evita o mitiga las caídas ante esos cambios en la conexión, ¿sí? Hace transparente para las aplicaciones que hubo esos cambios y mantiene la red activa. Ese túnel, o digamos por esta razón, Absolute Secure Access es la solución más usada en Estados Unidos por los departamentos de policía, por las empresas de mensajería como UPS y FedEx, o por las empresas, inclusive por el ejército británico, en sus equipos de conexión remota. Todo este tipo de cosas, porque me ayudan a limitar, me ayudan a proteger muy bien la conexión. Primero, me garantizan que es un VPN seguro, un túnel seguro, y segundo, me ayudan a mantenerlo estable aún en condiciones adversas de conexión, condiciones adversas de red. Lo segundo que puedo hacer con Secure Access es saber o monitorear muy bien qué está ocurriendo con las personas que se están conectando por la red, ¿sí? ¿Para dónde va el tráfico? ¿Sí? ¿A dónde está mandando el tráfico esa persona? ¿A qué sitio se está conectando? Si el tráfico está yendo por el túnel o está yendo por fuera del túnel. Toda esa información de lo que ocurre con el tráfico, yo la tengo visible en una consola donde puedo saber yo con mucho detalle todo lo que está ocurriendo con la red. Tengo unas políticas que están basadas en el concepto Zero Trust, que van mucho más allá de lo que yo ahorita les decía, que podemos hacer lo mismo de extender las reglas que tengo en un firewall, en un gateway. Sin embargo, nosotros, pues como estamos enfocados en el concepto Zero Trust, pues vamos mucho más allá de lo que se puede hacer con un firewall o con un gateway tradicional. Tenemos unas posibilidades de protección muchísimo más allá, no solamente por direccionamiento o por segmentación, ese tipo de cosas, sino que también podemos proteger por la ubicación geográfica, podemos proteger por horario en el cual se conecta una persona, podemos proteger por el dispositivo del cual se está conectando, por las direcciones IP, por supuesto, por el enrutamiento. Hay 26 variables diferentes que me permiten a mí garantizar que la persona, crear reglas que me permiten a mí que garantizar que la persona que se conecta de una forma segura, y adicionalmente que la persona que se está conectando por la red es quien dice que es. ¿No? Entonces,
y ya pues esto me es derivado de lo mismo que dije acá, pero básicamente es una protección total al tráfico o al acceso remoto y una protección total al dispositivo. ¿Sí? Eso es lo que tenemos. ¿Y por qué podemos hacer esto? Como yo les decía ahorita, porque tenemos esta tecnología de persistencia que viene dentro del dispositivo, viene dentro del hardware del dispositivo, está incorporada en la mayoría de los dispositivos que hay en el mercado. Probablemente los dispositivos que ustedes tienen en sus organizaciones ya tienen Absolute, pero pues no lo han activado, o sea, lo activan a partir del momento en el cual adquieren la suscripción a la consola. Y ahí voy a tener toda esta información, voy a tener posibilidades de tener el detalle de todo lo que tenemos en un dispositivo. Como les decía, esta persistencia pues es completamente embebida en el firmware de fábrica desde el 2005. Lo podemos activar en cualquier dispositivo Windows, lo podemos activar en equipos Mac OS o en equipos Chromebooks. Esto funciona con una consola que está en la nube, no requieren ustedes invertir en tener una infraestructura on-premise, todo está en la nube, o sea, es una solución SaaS que va a operar de esa manera. Y es una solución que va a tener siempre una visibilidad única del dispositivo, más allá de lo que da el sistema operativo, porque nosotros estamos mirando el dispositivo desde la BIOS, ¿sí? Más allá del sistema operativo, y por lo tanto tenemos un poquito más de detalle sobre lo que está dentro del dispositivo. ¿Mm? Y en Secure Access, pues ya les decía que tenemos un perímetro definido por software, una herramienta que me permite a mí monitorear y saber todo lo que está ocurriendo con la red, un túnel diseñado y optimizado para el trabajador móvil y un concepto muy interesante que viene como un add-on de la solución, que es lo que se conoce como un Secure Web Gateway, básicamente algo que en el mercado de la industria se conoce como Remote Browser Isolation, que básicamente lo que me permite hacer es que cuando yo voy a entrar a sitios que pueden tener cierto riesgo, ciertos sitios que pueden ser potencialmente peligrosos, eh, yo puedo, pero necesito entrar a esos sitios, yo puedo limitar el acceso a esos sitios para que cuando yo navegue con mi browser a esos sitios, el código de la página no se ejecute dentro de mi dispositivo, sino que se ejecute en un contenedor remoto que se va a destruir una vez termine la sesión. ¿Sí? Al tenerlo de esa manera, yo garantizo que si la página que estoy ejecutando tiene código que puede ser malicioso, que puede estar ejecutándose en mi dispositivo, no se va a ejecutar nunca en mi dispositivo y no voy a servir de apertura a actores maliciosos para que inyecten componentes maliciosos dentro de mi dispositivo. Entonces, de esa manera yo protejo la navegación. O sea, ya no solamente con todo esto protejo el acceso remoto, el acceso de red, con este add-on, este componente adicional, puedo proteger la navegación que hacen los usuarios cuando están en la red. ¿No? No sé si hay alguna pregunta hasta ahí, David, o vamos a la consola. Sí, vamos a la consola de una. Listo. Entonces, vamos por aquí a abrir la consola, un segundito. Entonces, cuando nosotros estamos dentro de la consola de Absolute, básicamente lo que ocurre es que entramos a un portal. En este portal nos identificamos con el usuario o si tenemos un single sign-on, como en este caso, pues vamos a entrar usando ese single sign-on. ¿Sí? Yo puedo ingresar de varias maneras a la consola. Puedo habilitar el single sign-on de la empresa o puedo crear un código con usuario y clave dentro de la organización, dentro de la consola de Absolute, y a partir de ahí yo puedo ya entrar a la consola. Cuando entro a la consola, lo primero que hago es empezar a enrolar los dispositivos y cuando enrolo esos dispositivos, de ahí en adelante esos dispositivos van a ser monitoreados por Absolute. Esos dispositivos que se instalan, los cuales se instala Absolute, son dispositivos que Absolute va a empezar a monitorear toda la información que está dentro de ellos. Va a contarme, lo primero, pues es qué dispositivo es, qué modelo, desde dónde se conectó por última vez, cuáles son los controles de seguridad críticos, el anti-malware y la encripción, me va a contar cómo están, y aquí cuando uno de estos no está presente o está fallando, esto va a salir
en rojo para que yo actúe sobre eso. Me va a traer la información de todo lo que hay en ese dispositivo. Yo voy a tener aquí la información del hardware, todo el hardware que hay, de los diferentes componentes como memoria, CPU, dispositivos de sonido, cámaras, en fin, toda esta información la voy a tener acá y voy a tener posibilidad de controlarla. Adicionalmente, pues yo puedo, además de la información que él trae de manera automática, yo puedo crear campos, ¿sí?, que me permiten a mí llevar información de los dispositivos. Aquí hay una serie de campos que ya vienen por defecto, pero yo puedo crear mis propios campos para controlar cosas. Por ejemplo, el código del centro de costos, si fuera esto, si fuera un colegio, la universidad, perdón, el curso en el cual está este dispositivo, el departamento en el cual está, cuándo se compró, este tipo de información administrativa. Y todo esto pues me va a servir al final para llevar un inventario de los dispositivos. Absolute adicionalmente puede capturar datos adicionales de los dispositivos, ¿sí? Yo puedo crear una cosa que se llaman unos data points, que básicamente son queries que yo hago a la base de datos de Windows, a la WMI, y me traigo esa información para tenerla acá, ¿no? Con eso yo puedo saber como, por ejemplo, cosas como cómo están los settings del BIOS, cuáles extensiones de Chrome tengo activas, si el dispositivo puede migrarse a Windows 11 o no. Todo este tipo de cosas las puedo traer, lo que yo quiera, lo que yo necesite, lo puedo traer, genero aquí, simplemente genero data points, ya hay unos creados, o si quiero crear mi propio data points, pues lo puedo hacer. Aquí hay una herramienta que me permite hacer. De esa manera, pues yo puedo enriquecer mucho más la información que tengo de los diferentes dispositivos. Por otro lado, no solamente es que yo traiga la información de lo que hay en un dispositivo, sino que también voy a poder saber qué aplicaciones están instaladas ahí. Voy a poder saber qué software está dentro de este dispositivo. ¿Sí? Acá están todas las aplicaciones que tengo y puedo saber si esas aplicaciones están saludables o no, o si alguna está fallando. Y él me trae aquí el listado. Si encuentra alguna aplicación que esté fallando, pues aquí me va a decir que esa aplicación está unhealthy y que por lo tanto, pues probablemente hay que hacer algo para corregir lo que está pasando con esa aplicación. ¿Mm? Me cuenta pues la versión que tiene la aplicación, cuándo fue instalada, cuál es el fabricante, dónde se instaló, todo ese detalle. Adicionalmente, me va a contar dónde está ese dispositivo. Yo puedo saber acá con una precisión muy alta los sitios donde está ese dispositivo y los movimientos que ha tenido. O sea, no solamente acá voy a ver dónde está en este momento, que es este sitio, sino que también puedo ver todos los movimientos que ha tenido ese dispositivo en los últimos 7 días. Por ejemplo, este dispositivo estuvo aquí en Nueva York, aquí en este sitio, pero estuvo en Nueva York hace menos de el 11 de marzo, o sea, estuvo hace 10 días allá. Y ahorita está acá en este sitio. Entonces, él va a monitorearme el sitio. Yo puedo ver el sitio así o puedo verlo incluso con una imagen satelital, saber dónde ha estado el dispositivo. Está en esta casa, en dos partes diferentes de la casa ha estado este dispositivo. La precisión con la que reporta esto es una precisión, en este caso, de 24 metros. ¿Sí? Y lo que usa es la tecnología que usa es un Wi-Fi triangulation, siempre que el Wi-Fi esté prendido. ¿Sí? Si no, si el Wi-Fi no está prendido, pues va a usar la ubicación por IP, que ya depende pues de lo que reporte el sistema operativo. Adicionalmente, de tener yo esta visión detallada del dispositivo, pues tengo una visión global acá en el dashboard. Puedo ver cómo están todos mis dispositivos, cómo están de inscripción, cómo están de anti-malware, qué tanto se usan los dispositivos, qué sistemas operativos tienen, qué fabricantes, qué modelos tenemos, cómo han estado los temas de application resilience, o sea, lo que les decía yo ahora de las aplicaciones que están operando adecuadamente o están fallando. Pues, por decir algo, yo tengo acá, estoy monitoreando una que se llama Secure Access, precisamente, y tengo 9 sitios en los cuales no está saludable. Pues aquí yo voy y miro por qué, y aquí me dice, ¿por qué? Porque esta no está compliant. No está compliant básicamente porque no está instalada, y aquí en algunos casos sí falló, está fallando, por ejemplo en este está fallando, y pues hay que, obviamente el administrador ya puede entrar a revisar por qué esas aplicaciones están fallando en ese sitio y repararlo. ¿Mm? Eh, yo puedo, si yo quisiera, entonces yo podría decir, no, pero yo pues, esas aplicaciones no solamente quiero que eh, con la Secure Access que la estamos viendo ahorita, no solamente quiero que me informe que está fallando, sino que también
sea capaz de repararla, ¿sí? Entonces, ¿cómo le digo eso? ¿Cómo le digo yo que la repare? Básicamente, lo que yo voy a hacer es decirle acá, reporte, repare y reinstale, ¿sí? Y cuando le digo reporte, repare y reinstale, pues básicamente lo que le estoy diciendo es qué versión debo cargar, y debo cargar el instalador acá, y Absolute se va a encargar, si él se detecta que el software está fallando o que no está instalado, él automáticamente va a coger ese instalador, lo va a llevar a esa máquina y lo va a ejecutar y lo va a instalar. ¿Sí? Entonces eso me permite a mí mantener mis aplicaciones siempre al día, siempre organizadas, siempre en la versión que debe ser y garantizar que las aplicaciones siempre están protegiendo al dispositivo como lo deben proteger. ¿Sí? De hecho, acá tengo una visión general de todas las aplicaciones. Allá las veía por dispositivo, aquí tengo la visión general y me va a decir todas las aplicaciones en dónde están y cuáles están, en dónde está saludable y en dónde no está saludable. Entonces, por ejemplo, acá tengo el BitLocker, ¿sí? Me dice está instalado en el 85% de los dispositivos. Está saludable en el 77% de ellos y en 9 dispositivos no está saludable. Acá puedo ver yo estos dispositivos, aquí me dice por qué no está saludable, está fallando. Acá porque en este sistema operativo no se soporta, porque el tamaño es más pequeño en lo soportado. Acá simplemente el drive no está encriptado, o sea, no se ha corrido el BitLocker. ¿M? Y acá me cuenta, por ejemplo, cuáles versiones tengo yo de BitLocker. Entonces, además de toda esta visibilidad que me da la solución, me permite actuar sobre los dispositivos. Yo les decía ahora a ustedes que yo puedo em, hacer cosas con esos dispositivos. Lo primero que puedo hacer es bloquearlo. Yo puedo bloquear este dispositivo y en algunos dispositivos los puedo bloquear a nivel de firmware. ¿Sí? Cuando yo lo hago a nivel de firmware, el equipo queda bloqueado incluso antes de que se cargue el sistema operativo. O sea, el usuario no va a poder ni siquiera cambiar el disco y ponerle un disco con otro sistema operativo. No lo va a poder, no ni siquiera lo va a poder intentar porque Absolute no le va a permitir. ¿No? Entonces, de esa manera, el bloqueo se hace a un nivel muy bajo. Este bloqueo lo que va a hacer es que el equipo queda completamente bloqueado, completamente inutilizado. Lo único que el usuario va a ver es un mensaje de este estilo, ¿sí? Por decir algo, yo quiero proteger este dispositivo en una situación de estas y coloco este mensaje. El mensaje obviamente se puede personalizar para cada cliente va a poner su logo y su mensaje aquí como con lo que quiera, con su teléfono. Lo único que el usuario va a ver es este mensaje en su pantalla. No va a haber nada más. Tiene que necesariamente ya- llamar a este teléfono porque ni siquiera va a poder intentar darle control al delete o alguna cosa, algún prompt para intentar ingresar nombre de usuario. Nada de eso le va a salir. Esto queda completamente bloqueado. Lo siguiente que se puede hacer es borrar la información. Yo le puedo dar un wipe al dispositivo. Esto lo hago con un borrado criptográfico o con un borrado total del contenido del dispositivo, que es un borrado mediante sobreescritura. Ambos borrados son borrados seguros. El borrado criptográfico lo que va a hacer es eliminar las llaves de encripción que hay en el dispositivo, dejando la información que está en él completamente ilegible. Nadie va a poder utilizar esa información nunca. Así tuviera la clave, porque lo que él hace es precisamente borrar la clave que él tiene de respaldo, con la cual compararía la clave que está la persona ingresando. Queda completamente inutilizado el dispositivo, no se va a poder volver a hacer nada con él. Este borrado es muy rápido, el borrado criptográfico, porque es un borrado que básicamente elimina muy poca información realmente, el resto, la información permanece, pero queda completamente ilegible. Y está este otro borrado que este sí elimina toda la información físicamente, o sea, lo que hace es una sobreescritura de todo lo que hay en el dispositivo. Puede tener varias pasadas para asegurarnos que sea un borrado completamente seguro. Se puede adicionalmente deshabilitar el sistema operativo. Por defecto, él no deshabilita el sistema operativo, solamente borra la información de los usuarios. Pero si quiero, puedo deshabilitar el sistema operativo. Y si quiero, puedo desenrolarlo. O sea, pues si es un equipo que ya terminó su fin de vida, su ciclo de vida en la organización y ya lo voy a vender, a donar o a regalar, pues puedo utilizar esto para ya sacar ese equipo de mi parque de dispositivos, no utilizarlo más y que ese equipo ya dejo yo de monitorear. Además de eso, puedo correr scripts. Absolute tiene la facilidad para ejecutar scripts de manera remota. Pues con esta herramienta yo puedo hacer cosas como instalar software en los equipos, en uno o en varios equipos al mismo tiempo. Entonces, por ejemplo, en el caso que mencionábamos al comienzo, que había una vulnerabilidad de día cero, pero yo no lograba llegar a todos los dispositivos,
con Absolute tengo la certeza de que puedo llegar a muchos más dispositivos simplemente con que el dispositivo se prenda y se conecte a Internet. No importa si no se conecta al dominio, Absolute ya tiene acceso a ese dispositivo. Y desde acá podría yo coger e instalar ese parche que resuelve esa vulnerabilidad de día cero. Pues con esta herramienta puedo llegar yo a muchísimos más dispositivos mucho más rápido que lo que puedo hacer a través de un controlador de dominio tradicional. ¿Mm? Puedo también, por ejemplo, en bloquear los puertos USB. Y acá tengo un script que me permite bloquear los puertos USB. Tengo un script que me permite recuperar información, y cargar información desde los dispositivos y subirla aquí a una carpeta. Tengo una cantidad de scripts, son scripts hechos en PowerShell. Absolute entrega una librería que tiene aproximadamente 130 scripts, pero es con este tipo de funciones, pero si el cliente quiere puede crear sus propios scripts y utilizarlos para eso. Adicionalmente, pues tengo la posibilidad de enviar mensajes para comunicarme con el usuario. Son mensajes que, digamos, un poquito intrusivos, interrumpen lo que el usuario está haciendo. Son mensajes invasivos. Van a interrumpir lo que el usuario está haciendo y van a evitar que el usuario pueda seguir trabajando sobre el equipo hasta que interactúe con el mensaje. Entonces, este es en términos generales lo que hace Secure Endpoint. Si ustedes quieren, podemos hacer una demo específica con más detalles, podemos hacer una prueba de concepto si ustedes lo consideran necesario en sus organizaciones. Eso lo podemos hacer, revisar más adelante, pero esto era lo que les quería contar con respecto a Secure Endpoint, que es la herramienta que me permite proteger el endpoint. Por otro lado, tenemos una herramienta que se llama Secure Access. Ya les decía yo, Secure Access es una herramienta que me permite a mí proteger la red. ¿Sí? Con Secure Access yo tengo, pues primero un sitio en el cual yo puedo definir políticas de cualquier estilo. O sea, aquí tengo muchísimas políticas que ya están definidas algunas y puedo crear mis propias políticas para limitar el acceso a ciertas cosas. Por ejemplo, acá estoy revisando todos los passwords que se conecten adecuadamente, que bloquee redes internas o redes que no tengo controladas, que cómo enruta el tráfico interno, todo ese tipo de reglas de cómo enviar el tráfico las puedo definir acá. Y acá con esta herramienta puedo adicionalmente ver lo que está pasando con mi tráfico. Yo puedo saber a dónde está yendo el tráfico de la red, puedo saber a qué sitios, a qué países del mundo se está conectando cada uno de los usuarios que están conectados a mi red en todo momento. ¿Sí? Yo puedo saber, en este momento, por ejemplo, la mayoría de los dispositivos están conectándose originando conexiones desde Estados Unidos. Algunas van a Brasil, otras van a Europa, otras van a América. Y aquí, de hecho, pues tengo una que está yendo a Colombia. Entonces voy a mirar, pero quién está tratando de ver algo en Colombia, suponiendo que para mí fuera un país sospechoso. Eh, y voy a traer esa información. Me va a mostrar acá cuáles son las conexiones que tengo. Acá tengo unas conexiones de estas dos personas. O es una sola persona que se llama Chris Edward que está mandando información a estos sitios de Colombia. Acá me muestra las IPs y las direcciones a los dispositivos con los cuales se está conectando. Básicamente está utilizando BitTorrent para enviar información desde Estados Unidos a Colombia. Si esa conexión para mí es sospechosa, pues obviamente yo puedo bloquearla y puedo evitar que eso pase. Puedo además saber cosas como, por ejemplo, cómo se está usando mi red, ¿sí? Si yo tengo muchos usuarios remotos, puedo saber cómo está la conexión de esos usuarios por las diferentes redes, o sea, los diferentes proveedores de Internet. Acá me va a decir cuántos gigabytes estoy usando por datos celulares y cuántos, estos son las últimas 24 horas, cuáles proveedores estoy viendo, estoy siguiendo, a cuáles sitios me conecté. Yo soy acá veo la celda a la cual se conectó una persona. Puedo ver el tráfico, cómo está ese tráfico distribuido por horas, ¿sí? ¿Cuál ha sido cuáles son los momentos de pico de ese tráfico? Los momentos en los que aquí, por ejemplo, no hubo prácticamente tráfico. Puedo ver todo ese detalle. Aquí lo puedo ver por dispositivo o por usuario, esa información todo el tiempo. Puedo también ver cómo está el uso de las aplicaciones, cómo está el uso de ancho de banda por aplicaciones, cuáles son las aplicaciones que se están usando, que están usando la red, básicamente, y me muestra, acá están las aplicaciones que más están usando en gigabytes, las que más están utilizando en este momento la red. Por ejemplo, aquí está Netflix, es la que más ha usado durante las últimas 24 horas, luego viene Chrome, luego viene el browser de Safari de Apple,
el Apple TV, ¿sí? Acá están y me muestra exactamente pues los horarios en los cuales han sido usadas esas aplicaciones. Puedo acá ver cuáles son los dispositivos y los usuarios que han estado haciendo uso de esas aplicaciones y de acuerdo a eso pues eh, tomar decisiones para las que veíamos en el otro lado, ¿sí? Entonces, como ven, esta herramienta me va a dar visibilidad total de lo que pasa con la red. La otra herramienta me da visibilidad y control de lo que está pasando con el dispositivo. Esta herramienta me da un control muy exacto de lo que está ocurriendo con la red. ¿Mm? Entonces, esas son las herramientas que Absolute tiene en su portafolio para proteger el endpoint, para garantizar que ustedes tienen un endpoint protegido y que desde ese endpoint se hace una navegación segura a los sistemas que están en el cloud, a los sistemas de la organización y en general al Internet. No sé, Buenísimo. David, si hay alguna pregunta, alguna Sí, inquietud, tenemos un par de preguntas por aquí. adelante. Y en honor al tiempo, y si puedes, por favor, proyecta para que invitemos a las personas que nos acompañen el día de hoy a nuestro próximo evento que va a ser acerca del ransomware. Bueno, como Ajá. lo ven, este tema es largo y extenso, y Juan Carlos tiene mucha sabiduría que proveernos. Entonces, muchas veces nos quedamos cortos de tiempo. Allí tienen el QR que pueden escanear y eso los lleva directamente al registro de nuestro próximo evento. Por favor, mientras Juan Carlos responde las preguntas, le dejamos acá para que se registren. Y nos preguntan por aquí, ¿es Absolute un MDM? O sea, gestiona los dispositivos que estén en la red. Absolute no es un MDM, Absolute es una herramienta. Lo que pasa es que tiene áreas que pueden ser parecidas a a las cosas que hace un MDM, pero realmente no es un MDM. Absolute permite saber lo que está en el dispositivo, permite lo que está en, saber qué aplicaciones están instaladas, eh, y permite hacer cosas como instalar o desinstalar aplicaciones o gestionar, hacer algunos tipos de gestión a través de los scripts que tenemos que se ejecutan a través de PowerShell, ¿sí? Pero Absolute principalmente es una herramienta de ciberseguridad. Tiene cosas que parecen de un MDM, como por ejemplo todos los temas de visibilidad, pero no es un MDM como tal. Buenísimo. Esta la respondiste creo que hace rato en una parte de la presentación, pero aquí nos pregunta, ¿cómo Axel apoya la estrategia que se tenga para proteger los endpoints contra malware y virus? Pues hay varias formas, pero digamos que la más importante es a través de proteger esas aplicaciones que hacen la primera línea de defensa, digamos, contra el anti-malware, ¿sí? Contra los virus, ¿sí? Tenemos un anti-malware que seguramente el que ustedes quieran que lo tengan, Absolute se va a encargar primero de que ese anti-malware siempre esté actualizado, o sea, esté en la versión que debe estar, ¿sí? Les va a generar alertas si por ejemplo, las definiciones del anti-malware están desactualizadas, no se han actualizado en los últimos 8 días. Absolute les va a decir, les puede sacar un reporte que les dice, estos anti-malware, estas definiciones de anti-malware no se han actualizado desde hace 15 días, por decir algo. La versión está al día, pero las definiciones están atrasadas. Absolute va a monitorear ese tipo de cosas y les va a decir, ¿sí? Y adicionalmente, si alguien, un atacante, deshabilita el anti-malware, que ocurre con mucha frecuencia, deshabilita el antivirus o lo elimina o le suspende un servicio, simplemente entra y cancela un proceso que es el servicio relacionado con ese anti-malware, Absolute va a detectar esa situación y la va a alertar o incluso puede repararlo y reinstalarlo el anti-malware para que siga haciendo lo que tiene que hacer. ¿Mm? Entonces, de esa manera, básicamente es que Absolute protege las herramientas que tenemos que el usuario tiene de anti-malware otras tecnologías de seguridad de protección del endpoint. Excelente, excelente. Bueno, por aquí tenemos dos preguntas que van referidas a lo mismo. Nos preguntan, entonces, ¿Absolute permitiría instalar updates del sistema operativo? Y la otra que tenemos acerca de lo mismo es, ¿entrega visibilidad acerca de actualización de parches de seguridad? Va por el mismo lado, ¿no? Sí, pues Absolute no está diseñado para mantener el sistema operativo al día, para eso pues funciona mucho mejor el Windows Update, pero Absolute sí puede instalar parches del sistema operativo bajo demanda, o sea, básicamente ustedes entran, ejecutan el comando de instalación, mandan a instalar el parche a la máquina que quieran y se va a actualizar inmediatamente, ¿sí? ¿Me recuerda la otra pregunta, David? No, iba acerca de lo mismo. O sea, si tenía Ok, visibilidad de los parches de seguridad o si podía sí, instalar updates. sí, sí tiene visibilidad de los parches, te los puede mostrar, te puede mostrar en qué nivel de parches está cada uno de los dispositivos que hay. Buenísimo. Sí, súper importante eso porque todos los meses sale Microsoft con una cantidad
casi siempre son mayor de 50 vulnerabilidades conseguidas de Zero Day Ajá, y todo eso. ajá, ajá. Ok, preguntan acá si está instalado en el equipo, ¿se activa a nivel de BIOS o a nivel de un código de licencia? Se activa, no, se activa a nivel de firmware del dispositivo. ¿Sí? Ustedes descargan el agente de la consola que, desde la cual adquiere la suscripción. De ahí descargan el agente, una vez lo ejecutan, se va a activar en ese punto. No hay que introducirle ningún código, simplemente con ese, corriendo ese ejecutable, se activa la persistencia que está dentro del firmware y empieza a reportar a la consola. Ok. Sí, aquí, y para ir como un paso más atrás y ser un poquito más entendible, lo que entiendo que pregunta es, si hay que, si la pregunta es, ¿hay que meterle alguna licencia después de la instalación o algo así? No, no funciona así. No, Se no. adquiere licenciamiento. El Ajá. licenciamiento no es un número, es más que todo, es el contrato, el compromiso, y luego allí es donde se habilita una consola, luego del acceso, ese acceso a la consola te permite descargar el agente, y una vez que descargas el agente que está directamente conectado con esa consola que está habilitando, es que esos agentes se van a conectar a ella una vez que estén instalados en los dispositivos. Ujú. Ok, nos preguntan, ¿el licenciamiento es anual? El licenciamiento puede ser anual, puede ser a 3 años, a 5 años. Hay varios modelos, varias formas de suscripción. ¿Existe una cantidad mínima de equipos para el licenciamiento? No, no hay un mínimo. Puede ser uno si ustedes quieren, Desde uno hasta desde uno en adelante. infinito. Exactamente. Perfecto. Tenemos clientes que tienen casi 1 millón de dispositivos, clientes que tienen 10, 20, ¿Es cualquiera. multimarca, Juan Carlos? Sí, es multimarca. O sea, cooperamos, como les decía, estamos aliados a los fabricantes más importantes del mercado, o sea, Lenovo, Dell, HP, pero pues todas las marcas incluyen Absolute dentro del dispositivo. Más de 26 fabricantes, ¿no? Ujú. A nivel mundial. Perfecto. Por aquí tengo dos más, si cerramos con esas. ¿Es Absolute un EDR? No, no es un EDR. Absolute no hace detección automática de ataques, no. Ok. Pero de alguna forma podemos configurar, o sea, eh, y aquí siempre se abre la conversación, ¿no? Podemos configurar reporterías o alertas alrededor de eventos que pudiera estar Sí, detectando un EDR, y entonces en ese sentido, entre comillas, lo convertiríamos un poquito en un EDR, ¿no? sí, pues tenemos una serie de eventos que se Absolute monitorea, son 153 eventos diferentes, eh, pero son fijos, digamos que no son eventos que se creen automáticamente, no, son ciertos eventos ya definidos y esos eventos los detecta Absolute y los puede reportar. Perfecto. Ok. Eh, Aquí está. eh, ajá. ¿Tienen forma de controlar los privilegios de los usuarios que accedan a los dispositivos? No, nosotros no tenemos los permisos se manejan obviamente en el controlador de dominio en el directorio activo de la empresa, ¿sí? Sin embargo, podemos ejecutar comandos que creen usuarios con ciertos permisos, que creen usuarios locales en la máquina. Tenemos comandos que permiten hacer eso. Porque Absolute dentro del dispositivo se instala como System Account, entonces puedes hacer prácticamente cualquier cosa dentro del dispositivo. Perfecto. Bueno, señores, porfa, Juan Carlos, si puedes proyectar la lámina donde están nuestros contactos. La invitación es que todas las dudas que tengan alrededor de este tema y los próximos que vayamos a tocar, por favor, contáctenos, escríbanos un correo, díganos, mira, queremos saber más, queremos conocer más. Siempre Absolute está, y especialmente para la gente que participa en estos eventos, da promociones. Por ejemplo, tenemos habilitado para todos los participantes de cada uno de nuestros eventos digitales hasta 100 licencias de prueba totalmente sin ningún costo por un mes. Estas son licencias de evaluación para que ustedes puedan instalarla en sus dispositivos. Esto se habilita por medio de una prueba de valor o una prueba de concepto, como a algunos les gusta llamarlo, y ver qué tanto sentido les hace la solución a su organización, ¿no? Entonces, si esto lo desean, por favor, contáctenos sin ningún tipo de compromiso. Esto es para ayudarnos a todos a tener una ciberseguridad de más alto nivel. Y bueno, para mí fue un placer estar con ustedes el día de hoy, y te dejo, Juan Carlos, para que te despidas.
Vale, gracias David. Pues darle las gracias a todos por la asistencia, por las preguntas, muy interesantes todas. Y espero verlos próximamente en una prueba de concepto, en una presentación o en un nuevo evento de este estilo. Muchas gracias. Listo, gracias a todos. Feliz tarde. Hasta luego.